Nuevamente es un placer conversar con ustedes en torno al tema más importante de todos, la salvación o justificación por la fe, como convinimos que lo íbamos a determinar en esta serie. Y falta que terminemos de examinar el problema del pecado, porque no en vano una declaración inspirada nos dice lo siguiente: un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos qué es pecado a fin de que podamos escapar de su poder. Es de suma importancia que comprendamos la naturaleza de nuestra caída y las consecuencias de la transgresión. Notemos que esta declaración nos dice que es de suma importancia que comprendamos la naturaleza de nuestra caída y que sepamos qué es pecado. Faltan algunos aspectos vitales para entender, de los que, como ya vimos, podemos captar, y dedicaremos los minutos que vienen a continuar con este aspecto. Pero antes, como de costumbre, debemos orar al abrir la palabra del Señor. Nuestro Dios, te agradecemos porque hasta aquí nos estás ayudando y nos quieres seguir ayudando para que comprendamos qué es pecado y poder escapar al destino terrible que aguarda a quienes no escapen de él. Queremos escapar de tal condenación. Por lo tanto, pedimos que vengas a nuestras mentes, que cada oyente pueda recibir la bendición de tu Espíritu, que le ayuda a entender un poco más qué es pecado, a desarrollar sensibilidad hacia el pecado y de esta manera poder correr al trono de la gracia en tanto sea consciente de este flagelo en su vida. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Haremos un recuento a vuelo de pájaro de los aspectos que tocamos la vez pasada. Recordamos que nos dice la palabra del Señor: el que comete pecado traspasa también la ley o transgrede la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y vimos que transgresión significa quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Recordamos que también quedó puntualizado que todo lo que es contrario a la voluntad de Dios está equivocado, pero que no todo lo que está equivocado es transgresión y por lo tanto no es pecado. Podemos comprobar esto un poco más en la palabra del Señor a través de la epístola de Pablo a los Romanos. En el capítulo 8 de Romanos encontramos en los versículos 20 al 23 lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Notamos que los versículos 21 al 23 nos dicen que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Y si retrocedemos al versículo 20, nos dice ese versículo: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Y esa creación gime a una y está con dolores de parto, esperando la adopción, esperando la redención. Ella también, nos dice el apóstol Pablo, espera la redención. Por supuesto que este pasaje bíblico nos confirma lo que quisiéramos volver a leer rápidamente.
y es la declaración de Elena de White, por la cual ella nos dijo: aunque pecaminosa y con todas sus imperfecciones, el Señor ha prodigado a esta tierra lo útil y lo hermoso. Las bellas flores de variados colores nos hablan de su ternura y amor. Destacamos que Elena de White califica a la tierra como pecaminosa y que, por supuesto, la tierra no tiene culpa de esa pecaminosidad con que la inspiración la califica. Dejamos claro también entonces que estas desviaciones de la voluntad de Dios que hay tanto en la naturaleza como en nuestros cuerpos y en el mundo físico en general que nos rodea, son los resultados o las consecuencias del pecado en vez del pecado mismo. Y que con esa vieja naturaleza que nosotros tenemos, como naturaleza pecaminosa, que es el resultado del pecado, de ella se nos advierte en la inspiración de la siguiente manera. Vemos en la pantalla el texto de Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 395 y 396, que dicen lo siguiente: mientras contemplemos a Jesús, no tendremos razón para temer, no tendremos razón para dudar que Cristo es capaz de salvar hasta lo último a todos los que acudan a Él. Pero podemos temer constantemente para que nuestra vieja naturaleza no gane otra vez la supremacía, no sea que el enemigo invente alguna trampa por la cual seamos otra vez sus cautivos. Dijimos que esa vieja naturaleza o esa naturaleza carnal o pecaminosa permanecía subyugada y sometida, y que debemos temer porque esa vieja naturaleza puede ganar la victoria si es que dejamos de contemplar a Jesús. Leamos esta otra declaración que es sumamente ilustradora. Está escrita en la referencia que estamos leyendo, Spalding Magan Collection, donde nos dice: las bajas pasiones se asientan en el cuerpo y actúan a través de él. Las palabras carne o carnal o concupiscencia carnal abrazan a la baja y corrupta naturaleza. Ahora notemos lo siguiente: la carne de sí misma no puede actuar en contra de la voluntad de Dios. Las declaraciones siguientes nos ayudarán a clarificar aún más este asunto. Y leemos ahora en La Temperancia, página 100. Hemos decidido acudir a la inspiración para que sea ella la que nos define claramente este asunto. Leamos entonces La Temperancia, página 100. La voluntad es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. Si la voluntad está dispuesta, todo el resto del ser estará bajo su mando. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino la elección, el poder de decidir, el poder real que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o desobedecerle. ¿En qué consistió el pecado? ¿Por qué pecó Adán? Porque desobedeció. Aquí la inspiración nos dice claramente que es la voluntad, el poder que obra para obedecer o desobedecer. Muy importante esta declaración entonces. Y agreguemos esta otra al espectro amplificador de nuestro estudio. Deseado de todas las gentes, página 363. La pureza y la impureza son características del alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios y no
la negligencia de las ceremonias externas ordenadas por los hombres lo que contamina a un hombre. Sigamos con más aspectos de este punto. Si abrimos la palabra en Santiago 1, 13 al 15, encontramos un pasaje muy ilustrativo al respecto. Y me encanta la manera como el apóstol Santiago nos ejemplifica o nos grafica este asunto del pecado. Leamos Santiago 1, 13 al 5. Nos dice la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Santiago nos presenta aquí el pecado como una concepción. Todos sabemos qué es concepción. Se necesitan dos células, una masculina, una femenina, para que haya concepción. Ninguna de las dos puede por sí sola hacer concepción, tienen que unirse. Y no podemos decir que hay concepción cuando la célula femenina está atrayendo la célula masculina. Hay una atracción, pero todavía no hay concepción. La concepción ocurre cuando la célula masculina dice sí, permítame colocarlo de esa manera, y entonces se viene. Si le damos facultades racionales, digamos que cuando decide, cuando acepta, cuando bajo la atracción responde a esa atracción, y entonces cuando vienen y se juntan, cuando ocurre ese enlace, nosotros decimos, hubo concepción. El apóstol Santiago habla en términos de concepción refiriéndose al pecado. Y acabamos de leer que nos dice que la concupiscencia, o sea, ese aguón, esa naturaleza pecaminosa que alberga la concupiscencia, entonces esa concupiscencia atrae. Decimos en algunos países de Latinoamérica, el hombre propone y la mujer dispone. En este caso, la concupiscencia propone. La concupiscencia atrae. Es como un imán que llama, que invita, que tira. Pero la voluntad dispone. Y solamente cuando la voluntad decide y elige y acepta lo que está proponiendo la concupiscencia, entonces ha ocurrido la concepción. Y lo demás es cuestión de tiempo, porque ya esa concepción efectuada, luego, dice, da a luz el pecado, sale a la vista el hecho externo del pecado. Y consumándose esto, entonces el resultado siguiente es muerte. Vamos a mirar en la pantalla 6 pasos que algún estudioso los desarrolló y creo que están sumamente acertados en relación con el pecado. Ahí los tenemos. Este mismo proceso de Santiago, pero colocado de otra manera, se dividió en 6 pasos. El primero de ellos, atención. Segundo, consideración. Tercero, deseo. Cuarto, decisión. Quinto, plan. Sexto, acción.
Aquí está el pecado de comienzo a fin. Desde cuando empieza a proponerse, desde cuando empieza a insinuarse, hasta cuando es totalmente consumado. Me apresuro a decir, y los oyentes lo saben sin duda, por lo menos una gran cantidad de ustedes, que no se necesita llegar a la acción, al sexto paso, para que ya el pecado ocurra. El sexto paso es el fruto maduro que se cae del árbol. Y vamos con la ayuda del Señor y con la palabra a mirar en cuál de estos pasos ya ocurrió esa famosa concepción que dice el apóstol Santiago. Es muy interesante que hablando de las tentaciones de Jesús, que fueron 3, ustedes recuerdan que la primera fue cuando Satanás le dijo, di que estas piedras se hagan pan. Y por supuesto fue una tentación que apeló a la naturaleza humana de Cristo, que estaba bajo los rigores del hambre. Pero él decidió que hacer la voluntad de Dios estaba por encima de sus sentidos y por encima aún de su vida. De modo que resistió esta tentación, por supuesto la segunda también. Y ahora de la tercera, la inspiración nos dice lo siguiente, en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 336. Leamos lo que la inspiración nos dice. Esta última tentación fue la más seductora de las 3. Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser de dolor, penalidades y conflictos. Llevó a Cristo a la cumbre de una muy alta montaña y allí en visión panorámica presentó delante de él todos los reinos del mundo que habían estado por tanto tiempo bajo el dominio y se los ofreció a Cristo en un gran regalo. ¿Cómo empieza esta declaración? Esta última tentación fue la más seductora de las 3. Y sigamos leyendo a ver qué pasó cuando Satanás le presentó esta vista a Jesús. Sigamos la lectura. Los ojos de Jesús se posaron por un momento sobre la gloria presentada delante de él, pero se apartó y rehusó contemplar el fascinador espectáculo. No estaba dispuesto a poner en peligro su firme integridad entreteniéndose con el tentador. Vamos otra vez a nuestros 6 pasos y descubramos cuáles pasos de este proceso Jesús recorrió y cuáles pasos no recorrió. En primer lugar, el primer paso es atención. ¿Qué es eso? Eso es cuando su vista se fija en algo. Si hay una explosión que ocurre a sus espaldas, usted y yo automáticamente nos tornamos para ver qué fue lo que ocurrió. Eso de fijar la atención es un hecho automático. Por donde vamos, vamos viendo y vamos fijando nuestros ojos en lo que encontramos a nuestro paso. Así es de que ese primer paso de atención es un asunto con que cotidianamente nos encontramos por donde vayamos y en todo momento de nuestra vida. Segundo paso, consideración. ¿Qué es eso? Mi vista se fija de pronto en este libro y hago una consideración mental y determino que es un libro. Veo esta silla y digo, es una silla. Entré en consideración después de que se fijó mi atención sobre ese objeto, sobre esa persona o lo que sea. Luego, cuando ya he considerado qué es, ahora puede despertarse un deseo de poseerlo, de tenerlo
Oh, qué hermoso llegar a ser el propietario de ese libro, de esa cosa, o de recibir eso que se me está ofreciendo. Se despierta un deseo. Ese deseo es seguido. Si nos detenemos en ese deseo, entonces vamos a tomar una decisión en torno a eso. Decisión de obtenerlo o decisión de rechazarlo. Después de que hemos hecho la decisión de tenerlo, ahora viene el plan. ¿Cómo lo vamos a obtener? Hacemos nuestros propósitos, elaboramos las estrategias, pensamos en los ahorros, etcétera, depende de la materia, y finalmente, entonces se ejecuta la acción. Nosotros encontramos, y vale la pena que regresemos a las citas que leímos, donde nos mostró la palabra inspirada, que los ojos de Jesús se posaron por un momento en la gloria presentada delante de él. Fue atraída la vista de Jesús al espectáculo que Satanás le mostraba. Satanás lo llevó a la cumbre del monte y le dice, mira, y los ojos de Jesús miran. Luego, ¿por qué se apartó y rehusó contemplar el fascinador espectáculo? Cuando miró, ocurrió la consideración. Él vio aquello que era fascinante y lo que se le estaba ofreciendo. Entonces, ahora rehusó detenerse en la consideración porque no estaba dispuesto al detenerse a considerar a poner en peligro su firme integridad entreteniéndose con el tentador. Entonces, déjenme decirles que la atención, la consideración y aun que el deseo no es pecado. Vamos a verlo enseguida. Que el pecado viene cuando la voluntad, cuando la razón decide. Ahí viene el pecado. Vamos a leerlo en la inspiración. Señales de los tiempos, 18 de diciembre de 1893. Y notemos atentamente los términos. Cuando un pensamiento impuro es aceptado y un deseo no santo es acariciado, se forma un propósito rebelde. La pureza del alma es manchada y su inocencia es arruinada. Así, las tentaciones prevalecen y el infierno se lleva la victoria. ¿Notamos? Fíjese que no es cuando un pensamiento impuro asalta la mente, y al decir asalta, no es que usted buscó eso, no es que fue detrás de la tentación para tomar de sus fuentes. Cuando un pensamiento impuro asalta, entonces ese pensamiento impuro que asaltó la mente, cuando la razón se da cuenta de la naturaleza del pensamiento, pero se acepta. Cuando el deseo no santo, fíjese, el deseo no santo también puede asaltar. Deseo, pensamiento, son dos cosas que en un momento dado no sabemos quién origina quién, ¿verdad? Y la una a la otra, esta también a esta, y se conjugan y se complementan y a veces se confunden en uno solo. Entonces, cuando un deseo no santo es acariciado. Alguien dijo hace mucho tiempo que no somos culpables si los buitres revolotean sobre nuestra cabeza, pero que sí somos culpables si permitimos que hagan nido. Creo que es un proverbio que tiene mucha razón y está respaldado en esta declaración.
cuando un pensamiento impuro es aceptado y un deseo no santo es acariciado, se forma un propósito rebelde. La pureza del alma es manchada y la inocencia es arruinada. Y en ese punto, cuando eso ocurre, entonces el infierno se lleva la victoria. Creo que la cita que acabamos de leer es sumamente clara. La naturaleza pecaminosa, la concupiscencia propone, para usar el lenguaje de Santiago, pero es su voluntad, es usted el que decide si el infierno se lleva la victoria. Creo que esto es sumamente contundente y claro. Ahora tenemos unas buenas nuevas respecto a este problema de la naturaleza pecaminosa. Las buenas nuevas son que el Señor hace en el nuevo nacimiento, o justificación, como vamos a ver, que ocurre exactamente con el nuevo nacimiento, el Señor hace un milagro que implanta nuevos deseos que van desplazando los antiguos deseos hasta que los dominan por completo. Vimos en la sesión anterior que esa naturaleza pecaminosa no desaparece con la conversión, pero sí es subyugada y sometida. Y ese aún, cada vez más subyugado y cada vez más sometido, va a ser, por supuesto, entonces también cada vez más débil, llegando a estar completamente vencido al término de la gracia y teniendo su final extirpación a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver un aspecto ahora final en relación con el pecado, que no podemos pasarlo por alto, y es la magnitud. Ocurre con frecuencia que pensamos que el pecado constituye un asunto monstruoso, de hecho, sí es monstruoso, pero quiero significar un asunto tremendamente escalofriante, o cosas que tuvieron unas consecuencias catastróficas y que fueron definitivamente lesivas visiblemente en el momento, entonces decimos que pecado. Y generalmente el pecado lo limitamos a esos asuntos escandalosos. Y por eso hemos hecho algunas gradaciones y hasta le hemos dado color a algunas cosas y hemos distribuido el engaño o mentira. Hemos hablado de mentiras blancas. Y a veces aún nos creemos que fuimos listos, fuimos bastante sagaces, bastante inteligentes, cuando pudimos idear una mentira que nos sacó del paso o sacó del paso a alguien en una situación embarazosa. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a leer la declaración que hay en la maravillosa gracia, la página 243, la cual nos dice lo siguiente. Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecadillos a fin de enceguecer la mente para que no vean el peligro de las pequeñas complacencias, de los insignificantes apartamientos de los claros requisitos establecidos por Dios. Muchos que se apartarían con horror de alguna gran transgresión son inducidos a considerar el pecado en asuntos menores como cosa sin mayor consecuencia. Pero estos pecadillos consumen la esencia de la piedad en el alma. Los pies que entran en un sendero que se aparta del camino recto están orientándose hacia el camino ancho que termina en la muerte. Artimaña especiosa de Satanás: hacer que la razón humana considere pecadillos como algo insignificante y, como acabamos de leer,
no se vea el peligro de muy pequeñas complacencias. Creo que todos los oyentes conocen perfectamente el relato bíblico del Génesis en relación con el pecado de Adán y Eva, que lo encontramos registrado en Génesis capítulo 3. ¿Qué cosa catastrófica o terrible cometieron Adán y Eva? ¿Soltaron una bomba sobre Hiroshima? ¿Asaltaron un banco? ¿Secuestraron? ¿Qué fue lo que hicieron? La palabra registra que se comieron una fruta. Desobedecieron en comer una fruta, que de paso, si vamos a hablar desde el punto de vista material, nadie más se la iba a comer, no le quitaron el pan al pobre, ni a nadie. Esa fruta se iba a perder en el sentido de que nadie la iba a aprovechar porque nadie se la iba a comer. Entonces, pues ellos vieron algo insignificante. Y exactamente la inspiración nos comenta ese incidente con las siguientes palabras. Leo la matutina a fin de conocerle en la página 17. Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. Pero ese asunto pequeño era el pecado, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios, y abría las compuertas de la muerte y de las indecibles penalidades para nuestro mundo. No estimemos al pecado como algo trivial. Nótese, fue un asunto desde el punto de vista físico, material, demasiado pequeño. Pero por favor tengamos muy en cuenta que lo que Dios toma en suprema consideración es nuestra actitud. Es la actitud, no es la dimensión del acto. Lo que es tremendamente significativo o que determina el pecado por la dimensión, no, la actitud. El asunto más pequeño fue aquel en el cual Adán y Eva incurrieron. Y el resultado lo tenemos hoy. Es cuestión de tiempo. Por eso es que la inspiración nos sigue diciendo en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 371, debiéramos dedicar nuestras facultades mentales a comprender la terrible ruina que nos ha provocado el pecado y debiéramos procurar entender el plan divino por el cual podemos ser restaurados al favor de Dios. Por esas razones, queridos hermanos y amigos, que hemos dedicado estas 3 sesiones a analizar el problema del pecado. Porque sencillamente es una terrible ruina la que nos ha provocado. Y entonces debiéramos entender también el plan divino para poder ser restaurados de esa situación tan calamitosa y tan lamentable en la cual el pecado nos ha sumido. Seguimos leyendo en la inspiración, en la maravillosa Gracia, página 243, lo siguiente. Y estas son buenas nuevas. Cualquiera que sea el pecado que acose al hombre, por amargas e infames que las pasiones que luchen por dominarlo, puede vencer si está dispuesto a vigilar y combatir contra ellas en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. El Hijo de Dios debe cultivar una aguda sensibilidad hacia el pecado. Deberíamos nosotros ocuparnos en eso. Y justamente en una charla posterior estaremos examinando esto de la sensibilidad hacia el pecado que debiéramos cultivar.
Qué hermoso tener promesas y esperanza como la que acabamos de leer. Cualquiera que sea el pecado que acose al hombre, no interesa el grado de concupiscencia. Por amargas e infames que sean las pasiones que luchen por dominarnos, podemos vencer si estamos dispuestos a cumplir con las condiciones que Dios ha dicho por las cuales podremos ser vencedores. Y finalmente se nos hace un llamado para poder tener éxito en nuestra lucha contra el mal, para poder permitirle al Señor que la justificación sea un hecho real en mi vida. Seguimos leyendo en la inspiración que nos dice: aquellos que no tienen tiempo para dar atención a sus propias almas, para examinarse a sí mismas si están en el amor de Dios y colocarse a sí mismos en el canal de luz, tendrán el tiempo para atender las sugestiones de Satanás y colaborar con sus planes. Dios ha hecho una provisión para todo aquel. De tal manera amó Dios al mundo. Y en la próxima sesión vamos a ver de manera clara que Dios pagó por los pecados de todo el mundo. Cristo pagó en la cruz los pecados de todos. Pero necesitamos colocarnos a nosotros mismos en el canal de luz para recibir esa justificación y para entonces poder tener la victoria y tener la solución para el problema del pecado. Y para ello necesitamos, entre otras cosas, tiempo. Tiempo para examinarnos a nosotros mismos si estamos en el amor de Dios. Ahora, si no tenemos tiempo para eso, entonces sí lo tendremos para atender las sugestiones de Satanás. Una vez más la inspiración nos hace un llamado con el cual queremos cerrar nuestra intervención. Determine conocer lo peor de su condición. Asegúrese si tiene una herencia sublime. Haga un trato honesto con su propia alma. Con prontitud y seriedad, ore con corazón contrito, con severo autoexamen, desnudando el alma. No permita que acto alguno escape a ese examen crítico. Y al encontrar faltas, al encontrar pecado, entonces este último pasaje, esta última invitación, recomendación de parte del cielo, será nuestra salvaguarda. Matutina recibiréis poder del 22 de febrero. El que comete un pecado, inmediatamente debería correr al trono de la gracia para confesarlo a Jesús. No sé, querido hermano, amigo, oyente, cuando usted es consciente que ofendió a alguien, no sé si usted espera cuando llegue la ocasión especial de lavarse los pies para arrepentirse. No sé si espere hasta el sábado, que es otra oportunidad que Dios dice que los viernes, el día de preparación, hay que colocarse todo a tono para estar limpios para el sábado y que ese día debe cesar toda diferencia y debemos arreglar todas las cuentas con Dios y con nuestro prójimo. O no sé si usted está más avanzado y hace lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Y usted no permite dormirse sin arreglar, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero acabamos de leer algo que es mucho mejor y que es el plan de Dios, el plan seguro para hacer frente al pecado, cuando cedemos a la tentación, cuando acariciamos el mal deseo. Recuerden que leímos claramente que es el mal deseo acariciado. Cuando ya la razón exactamente determina es un mal deseo el que está ocurriendo en la mente, inmediatamente la voluntad decide si lo rechaza o no.
Cuando eso ocurre, que el mal deseo, el mal pensamiento fue acariciado, cuando fuimos provocados y perdimos el dominio propio y lanzamos la palabra áspera, tan pronto nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos alumbre y nos diga, ¿qué es lo que has hecho? Entonces, inmediatamente debería usted y yo también deberíamos correr al trono de la gracia para confesarlo al Señor. Y por supuesto, lo haremos llenos de tristeza, porque esos pecados cometidos debilitan nuestra espiritualidad, afligen los ángeles celestiales y sobre todo hiere y lastima el amante corazón del Redentor. Quiere el cielo darnos esa sensibilidad. La necesitamos profundamente. La necesitamos profundamente. Nuestra sensibilidad no debe ser la que tiene una persona que no tiene a Dios en su mente y en su corazón, donde su sensibilidad es sencillamente cuando ultima a otro de manera física, cuando ocurre una tragedia y hace una destrucción visible masiva. Nosotros deberíamos desarrollar una aguda sensibilidad hacia el pecado. Algunos dicen, una vez al año no hace daño. Oh, qué filosofía equivocada. Pregunto, ¿cuántas veces al año Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuántas veces? La palabra registra que fue una vez. Fue una vez. Y eso fue suficiente, porque se trata de la actitud. De nada sirve si estamos cometiendo alguna falta y resistiéndonos y soportándonos y aguantándonos 5, 6, 8 meses, pero estamos esperando la oportunidad de hacerlo. El problema es la actitud. Recordemos pues al terminar este estudio sobre el pecado, que nos plantea el problema que necesita ser justificado. Recordemos que el pecado por encima de todo lo determina mi motivo. Segundo, la naturaleza pecaminosa no es pecado. Corresponde al reino del mal, pero no somos culpables de haber nacido con naturaleza pecaminosa. Y tercero, el pecado es una actitud. Nosotros, y esa actitud por supuesto está muy relacionada con el motivo. Por encima de todo, pidámosle al Señor que introduzca eso en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos tener hacia el pecado la actitud y el motivo que Dios puede aceptar. Que el Señor nos ayude y en la próxima sesión tendremos las mejores noticias para el problema del pecado y luego cómo puede eso ser aplicado a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.